Siguiendo con la semana de Derecho Contractual, el día de hoy vamos a presentar lo que es el contrato de arrendamiento y sus implicaciones civiles y fiscales. Va a estar a cargo de la licenciada Karen Acuña y de la licenciada Vania. Entonces, empezamos. Hola, buenos días. Pues bueno, gracias Héctor. Como ya lo comentó brevemente Héctor, pues el día de hoy veremos lo que es el contrato de arrendamiento. Gracias por conectarse y cualquier duda que les surge en el momento, no duden en interrumpirnos y la aclaramos. Pues bueno, comencemos con qué es el concepto del contrato de arrendamiento. A ver, IBET, creo que Sims. ¿Sabes qué es el contrato de arrendamiento? Creo que Ivette no tiene habilitado audio, Karen. No veo la opción para audio de Ivette. Creo que ella no puede hablar. El micrófono. Ok, bueno. Gaby. Hola, buenos días. Hola, Gaby. Pues es un contrato. Este contrato se va a regular primero que nada por el Código Civil Federal y en su artículo 2398. En ese artículo nos menciona que habrá arrendamiento cuando las dos partes contratantes, en este caso arrendador y arrendatario, se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de la cosa, que es el arrendador, y la otra, que va a ser el arrendatario, a pagar por ese uso o goce un precio cierto. Entonces, si no hay una cosa que, que el arrendador pueda conceder el uso y el arrendatario pagar el precio, no se va a dar el arrendamiento. Ahora, pasemos a los elementos esenciales del contrato de arrendamiento. Para que el contrato de arrendamiento se pueda dar, debe de cumplir con ciertos requisitos y estos son estos elementos esenciales. El primero de los elementos esenciales es el consentimiento. Como ya lo había mencionado el día de ayer, las personas que pudieron estar, eh, el consentimiento se da cuando una parte se obliga a conceder el uso o goce de la cosa y la otra parte se acepta a pagar un precio cierto y determinado. Esto quiere decir que ambas partes están de acuerdo, ambas partes saben qué es lo que van a entregar, saben cuánto les va a costar o la cantidad que van a pagar y saben qué cosa van a entregar para el uso y goce del arrendatario. Entonces, es muy importante que siempre existe este consentimiento, ya que sin él es uno de, puede causar más bien más adelante problemas al decir, yo no sabía que me iban a arrendar. Es muy extraño, pero sí se da que las partes no conozcan a qué se están obligando. Por otra parte, otro de los elementos es el objeto. Este objeto se va a constituir por la cosa y el precio. Entonces, aquí también debemos ubicar cuáles son las cosas que son susceptibles de arrendamiento, excepto los consumibles, por ejemplo. La mayoría se puede arrendar, excepto estos consumibles como son los alimentos o como es el dinero. Pues no podemos como tal arrendar, te voy a dar comida, ¿no? O sea, aunque bien
sería más un servicio, pero no es un arrendamiento. Los derechos derivados del comodato. ¿Alguien sabe qué es el comodato? A ver, ¿quién está? Adriana. Hola, buenos días. Hola, Adri, buenos días. El comodato yo tengo por entendido que es como un tipo contrato o sí, como contrato donde dice que presta la cosa o, pues sí, el objeto, Ujú. no como un arrendamiento, sino como un préstamo para que también lo pueda usar. Ok, perfecto. Muchas gracias, Adri. Pues como dice, como lo menciona Adri, sí es un contrato. El comodato es un contrato donde es un préstamo de uso. ¿No? Una persona entrega a otra de forma gratuita, o sea, no debe pagarle nada para que, ya puede ser un mueble o inmueble, para que se pueda servir de ella, pueda usarlo, y al finalizar este contrato de comodato, la persona que estuvo usando la cosa debe restituir la misma que recibió. ¿Ok? No puede cambiar de que te presté un contenedor y me regresas una caja, ¿no? Totalmente distinta al contenedor, por ejemplo. Entonces, Ah, Karen, ¿sí? por ejemplo, yo tengo de conocimiento, quizás estoy equivocada, que ¿Sí? algunos de los restaurantes Sanborns, muchos están en comodato y algunos teatros también se otorgan en comodato. Así es, o sea, como que igual y la verdad de los Sanborns desconozco, pero en efecto, o sea, se pueden otorgar, decir, te presto el inmueble para que tú hagas uso de él, para que tú te beneficies, pero tú me tienes que restituir el mismo bien cuando ya o sea, se termine la vigencia o cuando ambas partes acuerden que ya no se va a seguir dando el comodato. Pero sí, así es, Cintia, así, sí se da de esa forma el comodato. Gracias, Karen. Ah, de nada a ti. Pues bueno, los derechos derivados de ese contrato de comodato no se van a poder arrendar. O sea, si yo te presto un bien inmueble o mueble, tú no puedes arrendar ese bien. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, porque sí se han presentado casos donde está, derivados del comodato lo quieren arrendar. O sea, como decía Cintia, que les presten el restaurante en Samur o el teatro, que les presten el teatro y ellos a su vez quieran rentárselo a otra persona, eso no se puede. El uso y habitación. El uso y habitación pues se refiere a que una persona otorga a otra el uso y, y que pueda habitar un inmueble. En este caso, la habitación no puede ser susceptible de arrendamiento, nada más la persona se le está pues otorgando ese derecho para que únicamente la habite. No puede celebrar ningún contrato donde él pueda arrendar o que pueda manejar ese inmueble. El tutor no puede arrendar los bienes propiedad de su pupilo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un menor de edad, eh, a causa de, pues, no tener la capacidad, le, 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 le otorgan, bueno, le designan, perdón, le designan un tutor. Entonces, este tutor no puede arrendar los bienes que sean propiedad de ese menor. ¿Okay? Los juzgadores no pueden arrendar bienes relacionados a los negocios que intervengan. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el caso de una sucesión, que un juez en un juicio sucesorio
y de que arriende un bien que está dentro de esa masa hereditaria, o sea, que está dentro de ese juicio, no puede arrendarlo porque pues ahí tal vez existiría como también conflicto de intereses y demás, ¿no? El precio puede ser en dinero o en cosas mientras sean ciertas. En este caso, pues bueno, el contrato de arrendamiento sí nos permite que podamos cobrar en dinero una cierta cantidad o en cosas, pero siempre y cuando estén dentro como de la naturaleza, que sean reales y que sean ciertas. Bueno, estos son elementos esenciales, el consentimiento y el objeto. Ahora veamos cuáles son los elementos de validez del contrato de arrendamiento. Pues el primer elemento de validez del contrato es que no haya ausencia de vicios de la voluntad. ¿Esto qué quiere decir? Que no haya ausencia de vicios de la voluntad se refiere a que la voluntad se exprese sin vicio alguno. Que esto es que no haya error, que no haya dolo, que no haya lesión y que sea una voluntad libre, o sea, que nadie te obligue a hacerlo, ¿no? De ti, si tú eres propiedad de ese bien, propietario de ese bien, tú solo debes de tener esa voluntad y esa decisión de, de que tú quieras dar en arrendamiento de ese bien. Respecto al error, el error es la falta de conocimiento o ignorancia sobre una norma jurídica, o sea, que no conocemos la ley que nos va a regular. Por ejemplo, en este caso sería el Código Civil, que nosotros no conozcamos qué ley nos va a regular y mucho menos pues que conozcamos cuáles van a hacer las obligaciones o qué va a regir esta ley, ¿no? Eso es el error. El dolo es una voluntad o más bien cometer un delito a sabiendas de que es ilícito. No precisamente tiene que ser un delito, o sea, puede ser, por ejemplo, que, que sepamos que no se puede arrendar el comodato, por ejemplo, y que yo sabiendo que no se puede arrendar, no importa y lo arriendo. Entonces, eso es más bien, no necesariamente tiene que ser un delito como tal, es a cometer un delito o ir a lo contrario a lo que marca la ley. Eso es el dolo. Respecto a la lesión, consiste en que debe de existir un equilibrio entre las obligaciones o los actos de ambas partes. Si no existe este equilibrio, no habría, o más bien se presentaría la lesión. Esto que un ejemplo de lesión es que a lo mejor en el mismo contrato haya cláusulas donde estén más cargadas hacia el arrendatario, ¿no? O sea, que sean más abusivas, que no sean equivalentes, equilibradas, ¿no? Que no tengan las mismas obligaciones ambas partes. Eso se refiere a la lesión. Entonces, eh, eso, tanto el error, el dolo y la lesión va a estar dentro de esta ausencia de vicios de la voluntad. Respecto a la capacidad, pues bueno, aquí el contrato de arrendamiento lo va a poder celebrar pues las personas en general, siempre y cuando pues sean mayores de 18 años, que ya tengan la capacidad para celebrar un contrato, y las personas facultadas para ello. Esto se refiere a, por ejemplo, las empresas que designan o que otorgan poderes. Estos poderes deben de ser para actos de administración, para que sus representantes
puedan firmar contratos de arrendamiento donde los inmuebles o los bienes muebles sean propiedad de la empresa. La forma. Respecto a la forma, pues debe celebrarse por escrito para que no haya como pues no haya duda de que se celebran, ¿no? En ciertos casos se puede celebrar escritura pública, realmente esto no sucede, es muy extraño que suceda que un contrato de arrendamiento se eleve escritura pública, ya sea pues, por los costos, por el tiempo, puede ser, pero aunque sí representa un gasto extra, la verdad es que ya viendo los beneficios que tiene elevar un contrato de arrendamiento de escritura, pues creo que sí es una opción, ¿no? Los beneficios que te puede dar elevar el contrato de arrendamiento a escritura pública es, por ejemplo, el que te asesoren, ¿no? Que te asesoren de decir, va a funcionar de esta forma, tus obligaciones van a ser así. También elimina problemas de prueba de la existencia del contrato, o sea, que en un futuro las partes no podrán decir que no existe ese contrato. Entonces, si se hace ante fedatario público, no va a haber esa duda porque el fedatario público es quien está acreditando que en efecto existe, ¿no? Que se está dando. Asimismo, el mismo fedatario público va a controlar la capacidad de las partes, o sea que él se va a cerciorar de que en efecto puedan celebrar las partes del contrato, que tengan capacidad. Por ejemplo, la persona que sea mayor de 18 años y que sí pueda firmar ese contrato. Y el representante legal que sí tenga los poderes de administración suficientes, vigentes y que tenga las facultades para poder arrendar el bien que sea propiedad de la empresa. Entonces, pues ese es otro de los beneficios y también el control de las cargas o de las obligaciones. El notario obviamente va a hacer un equilibrio, va a llegar a un acuerdo con ambas partes para que no sean abusivos estos contratos, ¿no? O sea, que ambos puedan tener pues las mismas obligaciones y que no, pues de alguna forma exista lesión, ¿no? Como lo mencionábamos. La licitud del objeto, pues creo que aquí es un tanto claro. El objeto que debe tener el contrato de arrendamiento siempre debe de ser lícito. ¿Qué quiere decir? Que pues no se cometa ningún delito, pues más bien que para el uso que se va a destinar al bien no sea para cometer un delito, ¿no? En este caso, pues si el bien te dicen va a ser para oficinas, pues tienes que hacerlo para uso de oficina. Si es para casa habitación, pues igual, ¿no? O sea, no podemos usar el bien para cosas distintas o ilícitas que lo va acordado. Esos serían los 4 elementos de validez que deberían de cumplir el contrato de arrendamiento. Ahora, respecto a las obligaciones del arrendador, pues va a ser transmitir el uso goce temporal de la cosa. Entonces, el arrendador debe de transmitir, darle al arrendatario el bien, ya sea por el tiempo que hayan acordado, ya sea por tiempo indeterminado o por un año, ¿no? Lo que hayan ellos llegado a un acuerdo. Entregar la cosa arrendada, el arrendador tiene que hacer entrega de la cosa en el lugar donde lo hayan pactado y en el día donde se vaya a entregar. Conservar la cosa arrendada. Pues esto lo hemos comentado igual el día de ayer, pues es que el arrendador tiene que ver por el cuidado del bien que va a entregar, ¿no? O sea, no al momento
puede decir ya no existe o que ya no tenga, por ejemplo, en un coche, que ya no tenga ventanas o cosas así. No, tiene que conservar la cosa. No estorbar ni embarazar. ¿Esto qué quiere decir? Que pues no dificulte. Embarazarse refiere a que no dificulte o que no estorbe el uso. O sea, que no impida al uso al que se le va a destinar a la cosa, ni mudar su forma. O sea, que si te van a arrendar un contenedor, que después te digan, no, ya no va a ser un contenedor, va a ser una caja de cartón, ¿no? O sea, no puede ser, no puede cambiar la forma de la cosa. Garantizar el uso y goce pacífico, pues tiene que, el arrendador tiene que garantizar al arrendatario que pues pueda utilizar el bien de una forma pacífica, no que exista, por ejemplo, se me ocurre de un inmueble que mismos familiares tal vez del arrendador vayan y interfieran ahí o que rayen o que, no sé, por un pleito que traiga con el arrendador, ¿no? Entonces, pues se debe de cerciorar y de garantizar que el arrendatario va a tener el uso y goce pacífico de la cosa. Garantizar una posesión útil, pues debe de garantizar que en efecto, si va a arrendar el contenedor, pues que ese contenedor cumpla con todas las características, ¿no? O sea, que tiene que cerrar, pues que tenga como un pasador o que tenga un candado, o sea, garantizar que sea útil al arrendatario. Responder de la evicción, esto es cuando hay una sentencia donde se determina que el bien, pues, ya no va a ser propiedad, por ejemplo, del arrendador y pues esto le causa un daño directo al arrendatario, ¿no? Porque le van a tener que, o sea, se terminaría el arrendamiento y pues eso le puede causar pues problemas o dificultades al arrendatario. Pagar las mejoras. Aquí es importante que en el contrato se precise qué tipo de mejoras, porque pues las mejoras se pueden incluir a lo mejor que el- la instalación de la luz se dañó o que, no sé, que el tubo se rompió, perdón, que el tubo se rompió y pues ahí tiene que responder el arrendador por esas mejoras, ¿no? No puede responder por mejoras como que, no me gustó el piso y ya lo cambié. Obviamente todo esto debe ser previa autorización del arrendador, ¿no? Y que sí se estipule bien en el contrato qué mejoras van a ser las que se van a incluir. Devolver el saldo a favor que pudiera generar. En este caso, pues igual y respecto a la cantidad que se da como depósito, pues sí, que siempre y cuando no haya ningún desperfecto que se tenga que arreglar algo, pues tiene que devolver el saldo al arrendatario, pues de respetar el derecho del tanto. El derecho del tanto significa que en el caso de que el arrendador decida vender el bien del que está haciendo uso el arrendatario va a tener un derecho preferente para que pueda comprarlo. O sea, va a ser como el primero en decir, tú me lo compras. Esto también es muy importante. Normalmente en los contratos siempre se estipula que el arrendatario renuncia a ese derecho. O sea, que en el caso de que sí se dé la venta del bien, pues no va a poder exigir ese derecho. Pero realmente sí es pues tenerlo como presente y pues desde un inicio, cuando se ve a dar el arrendamiento, tener claro si sí se va a respetar, o sea, si sí se quiere respetar o limitarlo. Respecto a las obligaciones del arrendatario, pues bueno, van a ser pagar la renta
en la forma y términos acordados. Esto, pues, quiere decir que si se acordó que vaya a ser por depósito bancario y transferencia a una cuenta tal, exacto, o sea, que la determine, pues se debe de cumplir con esa forma, ¿no? Y que sea los primeros 5 días del mes, pues igual, se debe respetar esos términos. Conservar la cosa en el estado en que la reciba. Esto, pues, si recibió la casa o el auto o el contenedor en perfecto estado, pues debe de conservarlo. Devolver el saldo que hubiera a favor del arrendador, esto pues igual y derivado de servicios o pues no sé, se me ocurre que igual y pues sí, más bien como de servicios o de las mejoras, perdón. Los depósitos que se dan en, en arrendamiento de inmuebles. Ajá, los depósitos o lo de los servicios o de las mejoras que se llegaran a autorizar, se tiene que devolver ese saldo que haya pendiente. Responder por los daños que pudiera sufrir la cosa arrendada. Pues tal vez la renta de un auto, pues si igual y pues choca o le dan un cristalazo, pues responder por esos daños, aunque existen los seguros, pero bueno, o sea, tendrá que hacer frente ante ese acto, ¿no? Y restituir la cosa, tiene que entregar la misma cosa que recibió y pues no se puede negar a no devolverla. Respecto a la terminación del contrato de arrendamiento, el contrato se puede dar por terminado de distintas maneras. Puede ser que el contrato se haya acordado que sea por tiempo indeterminado, o sea, que no haya un plazo establecido como tal, como puede ser normalmente es que establecen que tiene vigencia de un año. Pues bueno, en estos casos donde no se establece una vigencia, se va a poder concluir a voluntad de ambas partes. Obviamente que exista una notificación previa y que deba ser por escrito, con al menos 30 días de anticipación a la fecha en que se pretende desocupar el inmueble o el bien. Entonces, aquí tienen que notificarlo porque si no se hace de esta manera, pues se podría estar incurriendo en alguna obligación que tenga la otra, en una obligación y pues incurrir en un derecho o violar un derecho que tenga la otra parte. El contrato también se puede terminar por las siguientes causas: por el cumplimiento del plazo estipulado, como les decía, que pongan un plazo de un año y que se termine ese plazo y que ambas partes pues decidan que ya no desean renovar. Por convenio expreso de las partes, esto puede ser ya sea que haya un plazo o no haya, siempre y cuando las partes así lo convengan, se va a poder terminar, pero siempre debe de ser por escrito, eso también es importante tenerlo presente. Se puede dar por terminado por nulidad. La nulidad es que no tenga o no cumpla con los requisitos esenciales el contrato, ¿no? O sea, que no existe el bien que va a ser arrendado, o sea, que sea nulo. Entonces, se puede dar, aunque es difícil, sí sucede, pero al momento que uno firma, pues dice, se debe cerciorar que realmente la cosa existe, que el precio ya se pactó, cuáles son las obligaciones. Entonces es muy difícil que pueda ser por nulidad, ¿no? Digo, a menos de que no se tenga el conocimiento respecto a la materia al 100%, pues ahí sí podría darse este caso, ¿no? La rescisión es cuando alguna de las partes incumple con sus obligaciones. Entonces, normalmente la parte que
que se ve afectada por ese incumplimiento le notifica a la parte que incumple, le dice, oye, pues resuelve, repara lo que no has cumplido. Y si no, pues se va a rescindir el contrato. Y de esa forma se hace. Por confusión, pues la confusión es que no esté claro el contrato, que no, que te hayan dicho que te iban a arrendar un contenedor y al final, pero no te ponen qué tipo de contenedor, ¿no? O sea, que tú te imagines que es un contenedor industrial tal vez, o un contenedor respecto de transportes, y que te entreguen un bote o algo así. O sea, que existe esa confusión, que no sea claro el contrato, también se va a dar por terminado, puede ser una razón para darse por terminado el contrato. La pérdida o destrucción de la cosa, pues aquí, si te están arrendando un coche y pues se lo roban, pues en ese momento ya no existe el objeto, ¿no? O el bien objeto del contrato, pues ahí no hay forma de continuar con el arrendamiento. Por el caso fortuito, fuerza mayor, pues el claro ejemplo es ahorita la pandemia, que pues en muchos de los, por ejemplo, oficinas se vieron afectadas o negocios se vieron afectadas por la contingencia, y pues aquí es cuestión de hablar con ambas partes y decir, pues, ¿sabes qué? Me está afectando esta situación y por lo tanto no puedo pues seguir con el arrendamiento. Aquí es muy importante que se le notifique a la otra parte, no se puede dar por terminando así, nada más porque sí, o sea, sí se le debe notificar a la parte que tal situación te está afectando. Y la expropiación de la cosa, pues que en algún momento el gobierno llegue y diga, no, pues saben que ya no te voy a expropiar este bien y ya no vas a poder hacer uso de ello, pues el arrendador no tiene mucho que hacer, ¿no? Entonces, desde ese momento se tendría que dar por terminado ese arrendamiento. La evicción de la cosa, como ya lo había mencionado, por cuando exista una sentencia y que ese bien se vea afectada en esa sentencia, pues ahí también se daría por terminado porque en sí el objeto, el bien ya no va, la cosa ya no va a existir. Por una venta judicial, esto puede ser pues en remates, en juicios, que el bien esté grabado o que esté dentro de un juicio y que se dé su venta, pues en ese momento también no se podría vender. Aquí también, aunque no precisamente el SAT es una autoridad judicial, se podría dar que igual por el pago de las contribuciones, pues el SAT embargue el bien que, que, este, que es propiedad del contribuyente deudor. Entonces, en ese momento embargue el bien y pues ya no existe la cosa, ¿no? También eso podría entrar en ese supuesto. Y También pues de por la muerte, extinción de dominio, Karen. perdón. También por extinción de dominio. Ah, también, o sea, que se haya, gracias Héctor, que se haya cometido un delito con el bien y que pues derivado de esa circunstancia, pues se da la extinción del dominio pierde la titularidad del bien el arrendador, entonces pues ya no podría continuar. Y pues por la muerte por alguna de las partes, ¿no? Pues si alguna parte ya no estuviere, pues ya no se podría continuar el contrato de arrendamiento. Pues bueno, ahora dejo a la licenciada Vania para que continúe con los efectos fiscales del arrendamiento. Gracias, Karen. Pues buenos días a todos. Una vez que Karen nos ha precisado cuáles son los aspectos
civiles y en general qué es el arrendamiento, pues consideramos muy importante establecer también cuáles son los principales aspectos fiscales de este contrato, ya que es uno de los contratos más celebrados, no solamente entre personas físicas, sino entre empresas o una con otra, así que hay que establecer, de acuerdo a este tipo de actos jurídicos, las implicaciones también fiscales que pudieran existir. Para empezar, hay que entender que cuando una persona física o moral otorga en arrendamiento un bien, ya sea mueble o inmueble, como nos platicaba Karen, va a obtener una retribución en dinero, principalmente, que va a ser considerado un ingreso. Este ingreso es acumulable para efecto de determinar la base gravable del impuesto sobre la renta. Es decir, debe de ser considerado entre parte de los ingresos que las personas obtienen y que son afectados por el impuesto sobre la renta. En términos generales, la ley de impuestos sobre la renta prevé algunas deducciones que se pueden realizar respecto a los arrendamientos. Los principales son que, tratándose del arrendamiento de bienes, de aviones o de embarcaciones, la deducción solamente va a ser procedente cuando estos medios de transporte tengan alguna concesión o permiso por parte del gobierno federal para ser explotados comercialmente. Es decir, ese es el principal requisito que se establece para su deducción, aún cuando deba de cumplirse con todos los demás requisitos de deducción en términos generales que establece la ley de impuestos sobre la renta. Tratándose del arrendamiento de casa-habitación, debemos atender a lo establecido principalmente por el reglamento de la ley de ISR, que nos dice que es deducible el pago sí del arrendamiento, más no del depósito que se dé, digamos, como garantía al celebrar ese contrato de arrendamiento. Por ejemplo, cuando vamos a arrendar una casa, generalmente nos piden 1 o 2 meses de depósito como garantía en caso de que exista algún daño o de que exista algún incumplimiento de pago por ahí. Entonces, digamos que se hace efectivo ese depósito y esa garantía. Sin embargo, de acuerdo al reglamento de la ley de ISR, este pago aún no es considerado un ingreso en el patrimonio del arrendador, ya que puede suceder que en su momento tenga que devolverlo. Por lo tanto, no es un gasto que sea deducible para quien eroga esta cantidad. Y bueno, las casas de recreo, las casas de vacaciones, de fin de semana, los gastos por el arrendamiento de estas casas no son deducibles. También hay que recordar que existe una figura muy utilizada, sobre todo por las empresas, que es el arrendamiento de automóviles. Entonces, el pago por este arrendamiento puede ser deducible cuando no exceda de 200 pesos diarios por automóvil, pero recordemos que, pues bueno, nos estamos moviendo a las energías limpias, renovables, y una forma de incentivar su uso, pues es ampliando el monto a 285 pesos diarios por automóviles eléctricos. Respecto a los ingresos por arrendamiento, hay que contemplar que existe un régimen específico para quienes únicamente obtienen ingresos por este concepto, es decir, quienes su única actividad que represente o que lleve
como resultado la obtención de ingresos sea el arrendamiento de inmuebles, van a tributar bajo un régimen fiscal específico. Entonces, pues bueno, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y en general por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles en cualquier otra forma. Es decir, no nada más por obtener ingresos en dinero, sino cuando el otorgamiento de este uso o goce se ha pagado en alguna especie. Obviamente las personas que tributan bajo este régimen fiscal específico, pues deben declarar los ingresos que obtienen por arrendamiento de inmuebles. Sin embargo, además de las deducciones generales que establece la ley de ISR, para este régimen fiscal en específico, nos establece deducciones específicas permitidas. Estas deducciones consisten en el pago del impuesto predial del año calendario inmediato anterior a que se realice esta deducción, e incluso por el pago de las contribuciones locales que pudiera haber, siempre y cuando sea el arrendador quien realice el pago. También nos permite realizar la deducción de los gastos de mantenimiento del bien, siempre y cuando estos gastos no impliquen mejoras. Vamos a hacer una distinción aquí. Los gastos de mantenimiento para este efecto consisten en reparaciones o todos esos gastos que están relacionados con que el bien arrendado se mantenga en las condiciones en las que fueron entregadas, que se mantenga su valor y sus condiciones, pero nos limita a que las mejoras no pueden ser deducidas, es decir, yo puedo deducir el gasto que realicé al reparar una cuarteadura, pero si además de una cuarteadura se me ocurre hacer una remodelación y ampliación, esto es considerado una mejora que no es deducible en este régimen fiscal específico. Siempre que el arrendador pague el consumo de agua, también es un gasto que es deducible. Otro de los deducibles específicos de este régimen son los intereses reales que son pagados respecto a los préstamos que se hubieran obtenido y que fueran utilizados únicamente para la compra, la construcción o las mejoras de los inmuebles, pero siempre y cuando se nos expida el comprobante fiscal correspondiente, es decir, la factura. También, bueno, ya nos comentaba Karen que es muy importante y que a veces pasa desapercibido el hecho de contar con seguros cuando vamos a arrendar un bien. Entonces, las primas de seguros que amparen o que protejan los bienes que se están otorgando en arrendamiento pueden ser deducibles para efectos de impuestos sobre la renta. Y bueno, las inversiones en construcciones, y aquí sí está permitido las adiciones y mejoras, pero siempre y cuando se le dé el tratamiento o contablemente se le dé el tratamiento que implica una inversión. Esta es la condición. Ahora bien, la ley de impuestos sobre la renta, en este régimen específico y en este supuesto específico, otorga una no sé si facilidad o una conveniencia al contribuyente, porque nos permite deducir todos estos gastos que hemos señalado o elegir si se puede deducir el 35% de los ingresos por arrendamiento que se hubieran obtenido. Es decir,
podemos considerar que tenemos un edificio de departamentos en arrendamiento. Bueno, los departamentos están en arrendamiento. Entonces, del total de percepciones que se obtienen por estos arrendamientos, puedo deducir el 35% si me es más conveniente que deducir los gastos que hubiera realizado de los que hemos analizado y determinar ahí el contribuyente qué le es más conveniente. Esto es a decisión del contribuyente. También hay que considerar que tratándose del subarrendamiento, solo es posible deducir el importe de las rentas que pague el arrendatario al arrendador. Entonces, esa va a ser la única condición y el único supuesto de deducción respecto al subarrendamiento. Respecto a, perdón, como decíamos, muchas veces esto se realiza entre personas morales o personas físicas, pero también entre persona moral con persona física. En este supuesto, hay que considerar que cuando los ingresos se obtengan por pagos efectuados por personas morales, es decir, una persona física otorga en arrendamiento un bien inmueble a una persona moral, a una empresa, las personas morales deberán retener como pago provisional el monto que resulta de aplicar la tasa del 10% sobre este arrendamiento y sin realizar deducción alguna. Para tal efecto se le debe de proporcionar al contribuyente arrendador el comprobante fiscal en el que conste el importe retenido y este impuesto puede ser acreditado. Bueno, además de efectuar los pagos de este impuesto, quienes obtengan ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles pues, están obligados a solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Están obligados a llevar una contabilidad que esté de acuerdo a los parámetros que establece el Código Fiscal y su reglamento. Ya en anteriores presentaciones hemos analizado cuáles son los parámetros específicos que establece pues las leyes fiscales para llevar a cabo una contabilidad correcta, como anuales. Y un punto en el que quiero hacer pues mucho énfasis es en que están obligados a expedir comprobantes fiscales por estos arrendamientos. Anteriormente era algo que a los contribuyentes les pasaba desapercibido o que no les tenía tanto impacto. ¿Por qué? Pues muchas veces hay quienes ni siquiera declaran o ni siquiera consideran dentro de sus ingresos estos arrendamientos en su totalidad. Sin embargo, como parte de las muchas reformas fiscales que comenzaron a entrar en vigor a partir de 2020, se incluyó la condicionante de que los contribuyentes deben expedir el CFDI obligatoriamente, ya que no solamente en los efectos o digamos ante autoridades fiscales es necesario, sino que cuando existe una controversia de arrendamiento que nos lleva a juicio entre el arrendador y el arrendatario, para efecto de que el arrendador pueda ejecutar la sentencia que le fuera favorable, deberá de exhibir también los comprobantes fiscales que expidió por este arrendamiento. Y en caso de no expedirlos, el propio juzgador pudiera dar aviso al Servicio de Administración Tributaria
de que se esté incumpliendo con esta obligación. Además de que esa sentencia que le fuera favorable no sería ejecutable, es decir, si el arrendador demandó al arrendatario porque le dejó de pagar la renta y ganara este juicio, no podría materializar esa sentencia que obliga al arrendatario a pagarle las rentas que hubieran adeudo. Pues esto ya se encuentra sujeta a la condición de que se hubieran, pues bueno, es un punto muy, muy importante pasar desapercibido, porque si bien fiscal, a partir de 2020 es una obligación fiscal que tiene un impacto muy grande en el orden civil. Karen, ¿me ayudas? Ahora, para efectos del impuesto al valor agregado, los dos grandes puntos a analizar es que el arrendamiento de casa habitación es un acto exento, por lo tanto no causa IVA. Sin embargo, el arrendamiento, por ejemplo, de locales comerciales, sí está sujeto al impuesto al valor agregado en la tasa general, como corresponde con el resto de bienes que pudieran ser otorgados en arrendamiento. Son los únicos dos elementos que hay que considerar respecto al impuesto al valor agregado. Principalmente el hecho de que el arrendamiento de casa-habitación es un acto exento. Y pues por mi parte es todo, son los elementos más importantes de los efectos fiscales que tiene el arrendamiento o un contrato de arrendamiento respecto a principalmente inmuebles, aunque también hay que considerar que pues el arrendamiento de bienes muebles también produce prácticamente los mismos efectos fiscales. Nos gustaría saber si alguno tiene alguna duda o comentario. Hola, Vani, buenos días. Yo tengo más que una duda, como bueno, me gustaría conocer tu criterio, ¿no? Mencionaste dos figuras muy importantes. Una es precisamente estos depósitos por adelantado y tiene que ver mucho también con que en este tipo de contratos nos lleguen a pedir inclusive la figura de un fiador para que precisamente los arrendadores se aseguren, ¿no?, del pago oportuno de la renta y por otro, pues, de que la vivienda continuará en las condiciones habitables después del arrendamiento, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan legal es que precisamente, dada la naturaleza del contrato, nos lleguen a pedir a un fiador y nos lleguen a pedir hasta la renta por adelantado y los 3 depósitos? Yo sí creo que a veces es excesivo, porque tienes, o sea, sí, digo, hay que atender como a qué tanta confianza se le tiene a quien le vamos a otorgar el bien en arrendamiento. Sin embargo, sí creo que hay situaciones que son muy excesivas y que, como Karen nos decía, ya incurre en una lesión porque no es equilibrado, digamos, las obligaciones entre las partes. Es correcto. A mí me ha tocado ver que incluso te piden que se otorguen, que los seguros se otorguen como beneficiario del arrendador y te estipulan incluso cuál es el seguro que quieren que contrates y qué aseguradora, o sea, ni siquiera te dejan sujetarlo a la que te resulte más conveniente. Yo sí creo que es bastante poco equilibrado. No sé qué tan ilegal pueda llegar a ser porque hay que entender que a final de cuentas son acuerdos de voluntades entre particulares.
y pues si te están estableciendo condiciones y tú las estás aceptando, pues bueno, a final de cuentas, pues ya tú estás dando tu consentimiento y estás aceptando esas condiciones. Claro, ni siquiera podría manifestarse como algún vicio ante el contrato, porque como bien ya lo dices, pues existe la voluntad, ¿no? De ambas partes, y es a veces como un poco lamentable porque en la praxis pasa todo lo contrario, ¿no? A veces ni siquiera devuelven el depósito y terminan por desalojarlos, ¿no? Sí, que además ni siquiera es un depósito, sino, como tú nos dices, es 1 o 2 meses de depósito, además de un mes de renta por anticipado, fiador o aval o algún otro medio. Y como te digo, incluso me he llegado a encontrar con contratos en los que el arrendador te obliga a contratar un seguro en específico donde él es el beneficiario. Ok. Gracias. Pues bueno, chicos, si no hay algún otro comentario, agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Y pues recuerden que mañana también tenemos a las 9 en punto otra conferencia. Es correcto, el contrato de prestación de servicios profesionales, que no es menos importante, a las 9 de la mañana, que lo va a presentar la licenciada Gabriela y la licenciada Marwa. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Gracias, buen día. Gracias. Gracias, Bye. Sonia.